Hola entusiastas de JavaScript, bienvenidos de nuevo a su canal de TechBeast. En este video vamos a aprender sobre los diferentes tipos de datos en este lenguaje de programación, desde números hasta objetos y todo lo que hay en medio. Haremos un viaje para explorar los bloques fundamentales de cualquier programa de JavaScript. Acompáñenme. ¿Qué son exactamente los tipos de datos en JavaScript? Estos son los bloques de construcción que permiten al lenguaje entender y manipular información de diversas maneras. Diferentes tipos de datos almacenan diferentes tipos de valores y determinan cómo podemos interactuar con ellos. Primero exploremos los tipos de datos primitivos. Estos son los cimientos de JavaScript. Tenemos números para cálculos, cadenas de texto para el contenido visible y booleanos para tomar decisiones. También encontraremos null y undefined, que indican valores vacíos o ausentes. La lista de datos primitivos la completan BigInt y Symbol. Estos tipos de datos son un poco más complejos y no los abordaremos en este tutorial. Hablemos un poco sobre cada uno de los tipos de datos primitivos. En JavaScript, number es un tipo de dato que se utiliza para representar valores numéricos, ya sean enteros o números de punto flotante o decimales. Los números en JavaScript se utilizan para realizar cálculos matemáticos y manipulaciones numéricas en programas. Pueden ser escritos con o sin decimales. Pueden ser positivos, negativos e incluso pueden tener valores especiales como infinito o negativo infinito. Podemos realizar diversas operaciones matemáticas con números en JavaScript, como suma, resta, multiplicación y división. Ahora pasemos a los strings o cadenas de texto. En JavaScript, un string es un tipo de dato que se utiliza para representar texto o cadenas de caracteres. Un string puede contener una secuencia de caracteres alfanuméricos que incluyen letras, números, símbolos y espacios. Los strings son utilizados para almacenar y manipular información textual en programas. Creamos un string utilizando comillas alrededor del texto y estas pueden ser sencillas o dobles. Se pueden realizar varias operaciones con strings en JavaScript, como concatenación, extracción de caracteres individuales y búsqueda de subcadenas. Pasemos a los booleans o valores booleanos. Los valores booleanos true y false son como interruptores que indican si algo es cierto o falso. Son esenciales para la toma de decisiones y el control de flujo en nuestros programas. Los valores booleanos también son esenciales para la evaluación de expresiones lógicas más complejas, como las que se encuentran en la programación condicional y en las expresiones booleanas en general. Los resultados booleanos son fundamentales para determinar qué camino tomará el flujo de ejecución de un programa. Ahora conozcamos null y undefined. Null indica intencionalmente la falta de valor. Es un valor asignable que se puede usar para indicar que una variable o propiedad no tiene ningún valor o contenido válido en ese momento. En algunos casos, null se utiliza para restablecer una variable o propiedad a un estado inicial, indicando explícitamente que no se necesita ningún valor en ese momento. Sin embargo, ten en cuenta que en algunos casos también puedes usar undefined para lograr este mismo propósito. A diferencia de null, undefined se utiliza cuando una variable ha sido declarada pero no tiene un valor asignado. En otras palabras, cuando se declara una variable sin asignarle un valor explícito, su valor por defecto será undefined. Undefined también puede ser el valor de retorno predeterminado de una función si no se especifica un valor de retorno explícito. Además, es utilizado en algunas situaciones para indicar que una propiedad de un objeto no está definida. Es importante entender la diferencia entre undefined y otros valores como null. Undefined se refiere a una variable que ha sido declarada pero no inicializada, mientras que null se usa para indicar que una variable o propiedad está intencionalmente sin valor. Como mencioné al inicio del video, BigInt y Symbol son dos tipos de datos primitivos en JavaScript de un nivel más complejo que el resto. De manera general, el tipo primitivo BigInt nos permite representar números muy grandes en JavaScript. Por su parte, Symbol nos ayuda a metaprogramar, ya que su propósito es crear claves únicas que garanticen no interceder con claves de otro bloque de código. Con eso hemos terminado de hablar sobre los tipos de datos primitivos. Ahora pasemos a los tipos de datos compuestos. Aquí es donde las cosas se vuelven emocionantes. Vamos a conocer 3 tipos de datos que son imprescindibles en cualquier programa que vayamos a desarrollar en JavaScript: los objetos, los arrays y las funciones. Empecemos por los objetos. Los objetos son como contenedores con propiedades y métodos.
En JavaScript, un objeto es una estructura de datos que permite almacenar múltiples valores y propiedades relacionados bajo un solo nombre. Los objetos en JavaScript son utilizados para representar entidades o conceptos del mundo real y pueden contener información y comportamientos relacionados. Un objeto está formado por pares clave-valor, donde cada clave, también llamada propiedad, es una cadena única que identifica un valor específico en el objeto. Los valores pueden ser de cualquier tipo de dato, incluyendo otros objetos, funciones y más. Los objetos son una parte fundamental de la programación orientada a objetos en JavaScript y se utilizan ampliamente para modelar y estructurar información en aplicaciones. Puedes crear objetos personalizados y asignarles propiedades y métodos según las necesidades de tu programa. Pasemos a los arrays o arreglos. Los arrays son listas ordenadas de valores. En JavaScript, un array no es un tipo de dato, sino una estructura de datos. Sin embargo, al tratarse de una herramienta que vamos a estar utilizando constantemente, conviene ir familiarizándonos un poco con ella. Por eso la incluí en este video. Un array es una estructura de datos que se utiliza para almacenar una colección ordenada de elementos. Los elementos de un array pueden ser de cualquier tipo, incluyendo números, cadenas, objetos, funciones y otros arrays. Los arrays son fundamentales para organizar y trabajar con conjuntos de datos en programas. Los arrays en JavaScript se crean utilizando corchetes y los elementos se separan por comas. Cada elemento se almacena en una posición numérica llamada índice, comenzando desde 0 para el primer elemento. Por último tenemos las funciones. Las funciones son fragmentos de código que hacen cosas increíbles. En realidad, JavaScript no cuenta con un tipo de data function como tal. En JavaScript las funciones son objetos. Podemos pensar en las funciones como una subclase de los objetos, ya que las funciones cuentan con todos los métodos de los objetos, además de algunos métodos específicos de ellas. En videos posteriores hablaremos más sobre este tema. Por el momento, basta con que entendamos que en JavaScript una función es un bloque de código reutilizable que realiza una tarea específica o calcula algún valor. Las funciones en JavaScript son fundamentales para organizar el código, abstraer tareas repetitivas y modulizar la lógica de un programa. Y con eso terminamos de explorar la diversidad de tipos de datos en JavaScript. Desde los primitivos hasta los compuestos, cada uno tiene un papel importante en la creación de aplicaciones dinámicas y poderosas. Mi intención con este capítulo del tutorial es que tengas una visión más amplia sobre los tipos de datos que vamos a manejar cuando programemos con JavaScript. Si encontraste este video útil, no olvides darle like y suscribirte para más contenido relacionado con JavaScript y la programación. Esto es solo el comienzo de nuestra aventura mientras aprendemos a programar con JavaScript. En los siguientes videos vamos a explorar a fondo cada uno de estos tipos de datos. Aprenderemos sobre las operaciones que podemos realizar con números, cómo manipular y analizar cadenas de texto y desentrañar los secretos de los objetos y los arrays. Eso es todo por hoy, amigos. Hasta el próximo video.